tal? Qué gusto saludarlo este domingo. En las noticias GDL El Debate nos subimos con el tema del cáncer de colon. Estamos preocupados por la detección oportuna y en una campaña intensa que hicieron varias instituciones del sector salud se dieron cuenta de la presencia de cáncer de colon. Usted tiene que informarse también y a su familia por qué se ha incrementado tanto el cáncer de colon y esto es multifactorial. Pero hoy están con nosotros especialistas y expertos que nos vienen a dar pues todo un diálogo de lo que debemos de hacer y se los vamos a presentar este domingo. Está con nosotros la doctora Citlali López, quien es oncóloga del Instituto Jalisciense de Cancerología. Doctora Citlali, muchísimas gracias. Hola, buenos días. También está con nosotros el doctor José Job Lagunes Muñoz, quien es médico adscrito al Servicio de Oncología de Adultos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, porque la mayoría del cáncer de colon es personas adultas, pero ahora de 65 años hacia abajo. Doctor. Mucho gusto estar en tu programa. Buenos días. Gracias, doctor Job. Muchísimas gracias. Y la maestra María de Jesús Quintero López, quien ella es jefa de nutrición del Instituto Jalisciense de Cancerología, porque no sabemos que también la alimentación tiene que ver mucho con el cáncer de colon. Gracias. Muchas gracias, muy amable por invitarme. Y el doctor Francisco Javier Valadez Correa, quien es jefe de lo que es el servicio de coloproctología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación y buenos días. Buenos días. Y esto surgió precisamente porque se hizo una campaña y se detectó que había casos de colon sin que el paciente lo supiera a través de esta colonoscopía, que nos van a decir que es una colonoscopía y cada cuándo nos la tenemos que hacer, y se detectaba pues lo que son divertículos, pólipos, todo esto. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Primero, ¿qué es cáncer de colon? ¿Por qué cáncer de colon y qué es cáncer de colon? Quien quiera platicar primero, adelante. A ver, doctora Citlali. Bueno, el cáncer de colon es el cáncer que surge en la parte final del tracto digestivo. El tracto digestivo empieza en la boca y acaba en el ano. Entonces, el cáncer de colon es donde se da la parte o lo que conocemos como el intestino grueso. Se divide en colon y recto. Está el colon, que es la parte final del abdomen, y del colon se une con el recto. Entonces, es el cáncer que nace en el recto y propiamente el colon. Ahí lo vamos a dividir en porciones, pero al final es un tipo de cáncer que se presenta en esta parte del intestino o del tracto digestivo. Ahora, ¿tiene síntomas? Doctor Francisco, ¿tiene algún síntoma? ¿Por qué ustedes están preocupados? Hicieron una campaña y detectaron. Platíquenos, por favor. Claro, mira, aquí lo importante de este cáncer es de que en sus etapas iniciales, que es cuando lo queremos diagnosticar y tratar, es asintomático. O sea, el paciente no tiene como tal un síntoma. Los síntomas ya vienen cuando ya está más avanzado el cáncer. Y esos síntomas son sangrado al evacuar, pérdida de peso, sensación de una evacuación incompleta o que el paciente baje de talla sin un motivo, o sea, sin hacer ninguna dieta. Entonces ya esos síntomas son cuando ya el tumor o el cáncer está algo avanzado. La importancia es esto, detectarlos antes de que empiecen a dar síntomas. Ahora, las edades. Si anteriormente decían, bueno, es de adultos mayores, adultos mayores, ahora ustedes, de acuerdo a los resultados, doctor Job, ya vieron que no, que es diferente. Sí, bueno, eso ya lo sabemos con base incluso a la literatura. No es un cáncer raro en gente joven. En nuestro hospital, por ejemplo, 90% de los casos son personas arriba de 50 años, pero ya no escuchamos el arriba de 65 años, escuchamos un arriba de 50 años. Un 10% que no es desdeñable, no es nada bueno, es menos de 50 años. Entonces estamos acostumbrados a ver un paciente de 30 años, un paciente de 20 años, incluso a nuestra consulta, y lo triste es que llegan en condiciones muy avanzadas, que es donde podemos hacer mucho, pero en temas de curación a veces es poco, ¿no? Y es justo eso, como decía el doctor Francisco, detectarlos en etapas tempranas para poderlos curar, para poder curar a esas personas. Ahora, vemos que la alimentación es muy importante para una diabetes, pues para muchos otros aspectos, pero para un cáncer de colon no sabíamos, o para evitar un cáncer de colon. Entonces, también la alimentación, aquí, doctora, es muy importante. Platíquenos qué tiene que ver la alimentación, porque diría yo, les preguntaría, ahorita que termine usted de hablar, si esto es genético y que cada uno me diga si es multifactorial. Adelante. Efectivamente, la alimentación es prioritaria para la prevención y tanto para el tratamiento del cáncer de colon. El hecho del consumo de grasas saturadas, por ejemplo, o de baja ingesta de fibra, también es muy relevante. El consumo limitado de agua y también la obesidad es muy importante.
De hecho, se relaciona mucho con una circunferencia de cintura, o sea, mayor, debido al tejido adiposo, también nos puede generar pues, la enfermedad. Entonces, básicamente, tenemos que consumir alimentos ricos en fibra, obviamente con baja cantidad de grasa, moderar el consumo de embutidos también o eliminarlos completamente de la dieta, entre otros factores. Y al decir fibra, ¿estamos hablando de verdura y de fruta? Exactamente, ¿Con cáscara? porque hay fibra, la fibra se divide en dos tipos, soluble e insoluble. La soluble es la que se solubiliza, se hace como un gel, es viscosa, y la insoluble es como más como una corteza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, se hace viscosa porque le da forma al bolo fecal. Y la otra es más fibrosa, o sea, se refiere a que es como más dura para que ayude al tránsito de lo que es el bolo fecal. Entonces, debemos de consumir las frutas obviamente y verduras, pero también, por ejemplo, las leguminosas, frijoles, habas, lentejas o garbanzos, o los cereales son muy importantes, como la avena, el salvado, también son muy importantes, incluso también la tortilla es muy importante el consumo, por el tipo de fibra que tiene. Entonces, desde ahí que tenemos que empezar a saber nutrirnos, ¿verdad? Claro que sí. Y otro aspecto, es multifactorial un cáncer de colon, ya hablamos que influye mucho el peso, influye la nutrición, pero ¿es genético también? ¿Quién me puede contestar si es genético? Bien, muchos cánceres son genéticos, incluso podría decirte que casi todos son genéticos, ¿no? Sabemos en general que el 10% de lo que constituye herencia de cáncer es en la mayoría de ellos, pero cáncer de colon es uno de los que tiene más importancia desde el punto de vista de la genética. Se escribe que hasta un 20% de los casos podrían ser hereditarios, entonces se sale de la media. Más del 10%, que por ejemplo mama es 10% de casos hereditarios, cáncer de colon es 20%. Entonces seguro que la herencia es muy, muy importante. Ahora, en esta campaña que ustedes hicieron, doctores, se unieron varias instituciones. Yo quisiera que me platiquen a detalle, hubo una campaña que inclusive nosotros le comentamos de lo que es detección oportuna del cáncer de colon. En esa campaña, ¿qué resultados arrojaron y qué querían encontrar? Así que, por favor, complételo, en este caso, pues, doctor Francisco. Ok, en esta campaña pues, la iniciativa fue darle la importancia a la prevención. En el mes de marzo, que es el mes de la prevención de cáncer de colon y recto, en específico el 31 de marzo. Entonces, nuestra intención fue hacer conciencia en la población de que existe el cáncer de colon y de recto, porque hay gente que no lo tiene pues como que todavía en la mente, que se puede prevenir, que es lo más importante, y que encontraran ellos el camino a llegar a esta prevención. Entonces lo que hicimos fue básicamente darle difusión, se invitaba a toda la población que lo quisiera, llegaban, se les hacía una pequeña entrevista, hicimos 500, 600 entrevistas, detectamos qué pacientes tenían factores de riesgo y qué pacientes eran un factor bajo de riesgo. Entonces, a los que tenían un factor de riesgo moderado a alto, se les programaba directamente una colonoscopía. Y los pacientes que tenían un riesgo bajo, se les hacía una prueba que se llama FIT, que es una detección de sangre microscópica en las evacuaciones. Si esta prueba FIT salía positiva, hacíamos una colonoscopía. En total, en la campaña de estas 500 visitas, hicieron 100 colonoscopías. De esas 100 colonoscopías encontramos 8 tumores de colon. Y lo más importante, sí es importante encontrar esos tumores de colon, pero ya son cáncer. Pero lo más importante de esta campaña es que encontramos 40 pólipos y que se quitaron 40 pólipos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que exactamente, es la fundamental de la colonoscopia y de las campañas son estos 40 pacientes, encontrar pólipos y quitar los pólipos. Esos pacientes que desgraciadamente ya tuvieron cáncer, igual y llegamos a esta campaña tarde a sus vidas, porque a lo mejor esos pacientes con cáncer ahorita, si hubieran hecho esta colonoscopia hace 5 años, ese cáncer de ahorita era un pólipo y se pudo haber quitado hace 5 años. Pero bueno, entonces, qué importante de que el Instituto de Cancerología y los hospitales civiles se hayan unido, porque yo creo que eso ya va a ser cada año, ¿verdad? Y darle la importancia al cáncer de colon, como en el cáncer, por ejemplo, decíamos que de mama, que se hace una campaña muy intensa todo el año y olvidamos los otros, como el cáncer cervicuterino y ahora el cáncer de colon, pues no sabíamos mucha información. Y aquí es muy importante, a nivel mundial se diagnostican alrededor de 2.200.000 casos de cáncer de mama anual, que es el primer lugar. El segundo es cáncer de pulmón, que son 2.100.000, redondeando números, y de cáncer de colon se diagnostican aproximadamente 1.900.000 casos. Entonces no estamos tan abajo ni del cáncer de mama ni del cáncer de pulmón.
Y de ese 1.900.000 que se diagnostican, aproximadamente 900.000 van a fallecer de la enfermedad. Cuando estamos hablando justo que tenemos el estudio para poder detectar el cáncer de colon a tiempo y que esto hace la diferencia en la mortalidad, vaya, ¿no? Entonces, las cifras no son nada despreciables, es el tercero más frecuente, es el segundo más mortal y por eso la importancia de que sepan que existe el cáncer de colon y que es prevenible o detectado a tiempo hace la diferencia. Sí, más bien, detectado a tiempo, ¿verdad? Sí. Y nuevamente apostarle a la medicina preventiva, ¿no? En todos los sentidos. Pero aquí comentábamos que en la muestra se puede hacer en excremento, como paso número 1, para no hacer algo invasivo, por decirlo así, que todo el mundo le huye a la colonoscopía, pero lo importante que es, ¿estamos bien, doctor Francisco? Digo, no, aquí yo creo que hay que individualizar. Es caso por caso. Exactamente, porque nosotros llegaban pacientes de 45 años, que dices, 45 años no tiene tanto riesgo, pero dice, es que mi tío tuvo cáncer de colon. Ahí sí. A ese paciente. Lo que decía el doctor Hop, que es también no le vamos a hereditario. ofrecer la prueba FIT, que es la detección de sangre, no, ahí le vamos a dar directamente una colonoscopía. Pero si llega un paciente de 40 años que nos comenta que tiene esa inquietud de prevenir el cáncer de colon, no tiene antecedentes familiares, no tiene enfermedades inflamatorias, no tiene como esos factores de riesgo, ahí le podemos hacer una prueba no invasiva. Que es el excremento. Así es. Y ella debe decir. Bien. Ahora, decía usted, doctora, que la nutrición es muy importante, lo que son grasas saturadas. Si empezamos a esta nutrición buena, no se inflama el colon tanto porque dices, híjole, me duele aquí. No, pero no, espérame, ¿dónde está? Entonces, el colon aquí también puede ser esta inflamación, ¿no? O sea, es como en la boca del estómago y pierdes como que la característica si es colitis o dices colitis, gastritis, ¿verdad? Fíjate que hay algo muy importante que se llama síndrome de intestino irritable, que es muy común debido al estrés también y al tipo de alimentación que se da mucho también en los jóvenes, ¿no? Sobre todo universitarios. Es que se estresan. Se estresan, exactamente. Entonces, ¿qué es relevante en esto? También el tipo de alimentación es muy importante y la actividad física. Por ejemplo, ahora que se ha sentado todo el tiempo trabajando, no hay actividad, el hecho de que estés en tiempo también trabajando, pues no se mueve el intestino. ¿Y qué tan importante es que se mueve el intestino? Súper importante. De hecho, cuando inmediatamente, aquí los médicos saben, cuando se opera al paciente, también lo primero que hacemos es que camine, porque si no camina el paciente, pues no hay peristalsis, no hay movimiento intestinal, y obviamente pues eso pues también va a alentecer pues el beneficio también del paciente, ¿no? Ahora, entonces, si el paciente camina, si el paciente se nutre bien, pues vamos a ver la mejoría considerablemente en el intestino y en la inflamación. Claro, de hecho para el síndrome de intestino irritable hay una dieta que se llama FODMAPs, que se modifica también el tipo de alimentos y ese se da para el síndrome de intestino irritable. Que también lo puedes utilizar para prevención del cáncer de colon, porque como se quitan muchos alimentos, sobre todo lo que es, como les comenté, las grasas saturadas, las carnes rojas las limitamos, que sí son buenas las carnes rojas. Pero no en exceso, ¿verdad? Exactamente, de hecho se considera sobre todo los embutidos por algo que se llama nitrosaminas, se considera un efecto que también puede generar un cáncer de colon por las nitrosaminas. Y quisiera agregar ahorita que se comentó la síndrome de intestino irritable, que es algo muy común. Estadística, el universitario tiene 30-40% de posibilidad de tener síndrome de intestino irritable. O sea, si te vas al CUCS o a la universidad, casi todos van a tener. Pero algo muy importante que es un foco, yo creo que un foco anaranjado. Paciente de más de 50 años que debuta con estas molestias de síndrome de intestino irritable, ese hay que ponerle un ojo. ¿Por qué? Porque el síndrome de intestino irritable es algo que el paciente lleva desde los 30 años, 40 años padeciéndolo, se le quita, le regresa. Pero si un paciente que estuvo sano desde su hábito intestinal y que a más de los 50 años empieza con molestia, distensión, es un dato de alarma, que hay que investigar un poco más a este paciente. Pues bien, hay que entonces conocernos también para ver cómo va todo el proceso. Aquí me están preguntando, llegaron ya bastantes preguntas, me están pidiendo un corte. Vamos un corte y regresamos. Dicen, ¿tiene que ver algo de las hemorroides? ¿Tiene que ver también algo de la persona que está también lo que decía de manera sedentaria? Entonces, pues todo eso vamos a preguntarles al regresar de este corte.
Bien, regresamos con el programa. Estamos hablando del cáncer de colon, una investigación con resultados muy interesantes que realizaron en el Instituto de Cancerología y también en los hospitales civiles, y que eso está detectando a tiempo un cáncer de colon. Me preguntan que cuál es la diferencia entre pólipo y divertículo. A ver, doctor Job. Bien, pólipo es francamente un tumor pequeño, es una pequeña bolita, por así decirlo, en la mucosa del intestino, en la superficie del intestino, que como Francisco ya había comentado, es el inicio de una enfermedad que potencialmente será maligna. Y digo potencialmente maligna porque no todos los pólipos malignizan, algunos en algún proceso de degeneración se aplanan, por así decirlo, pero la gran mayoría degeneran. Claro. Se generan mutaciones en ese pólipo y eventualmente se vuelve un tumor, y ese tumor se hace un cáncer invasor que posteriormente se puede ir a otras partes del cuerpo. Bien, otra pregunta que nos comentan, dice, me gustaría saber los resultados del estudio. Ya los dijo el doctor Francisco, de estas 500 personas, ¿o cuántas fueron las 500 entrevistas, 500 personas. de estas entrevistas? Entonces la mayoría tenía, lo que comenta el doctor Job, estos pólipos. A los que hicieron las colonoscopias, que fueron al Bien. final 5 colonoscopias, 40 tenían pólipos. Bien, me comentan, y tengo que preguntarlo por atención también a nuestro auditorio, dice, ¿tienen que ver algo las hemorroides y también la E. pylori? La enfermedad hemorroidal, no. O sea, la enfermedad hemorroidal es alguna enfermedad muy común Que no tiene nada que ver con nada cáncer que ver. de colon. Pero yo creo que sí es, y hay que hablarlo, es la principal causa, de las principales causas de consulta al coloproctólogo. Pero me ha pasado, digo, justo hace una semana que operamos un paciente, y no es muy raro que el paciente llegue con nosotros diciendo, doctor, es que tengo una enfermedad hemorroidal. ¿Y cuánto tiempo lleva? No, pues llevo como un año sangrando y tengo hemorroides. Y ya he ido a 5 médicos y me dan para las hemorroides, pero no se me quita. Ese paciente va a tener una tumoración o va a tener algo más que no son hemorroides. Claro. Entonces, como el síntoma es el mismo, es el sangrado, mucha gente tiene el miedo de irse a que la valoren y se compran medicamentos para las O sea, hemorroides. se automedica. Así es, Y ahí pero lo pasan deja. meses, pasan Claro. años automedicándose y ya después llegan con algo muy avanzado. Entonces, el mensaje también es, un sangrado nunca va a ser normal. Claro. Y así como ustedes, por ejemplo, los urólogos, y también cuando hay un cáncer de mama dicen, explórate, observa. Entonces yo creo que también tenemos que observar si hay sangrado en las heces fecales, ¿no? Claro, tenemos que observar cambios en la evacuación, en la coloración, y el dato más de alarma es el sangrado en las evacuaciones. Hasta también la nutrición, no nos dejará mentir aquí la nutrióloga que nos acompaña, la maestra, de que la E. pylori cambiaría también nuestra nutrición al alimentarte bien, ¿no? Sí, claro, también, como por ejemplo, como mencionas, la E. pylori, es una bacteria que también nosotros tenemos que, como nutriólogos, modificar el tipo de dieta. Le llamamos una dieta blanda baja en residuo, que es decir, se modifica que es baja cantidad de grasa, cambiamos el tipo de fibra para que obviamente exista un reposo intestinal. Entonces, básicamente, que de hecho hasta quitamos los lácteos también, los nutriólogos. E incluso si el paciente tiene muchas molestias intestinales, damos algún suplemento, porque obviamente se va desnutriendo, porque el paciente menciona, ¿sabes qué? No me cae ningún alimento. Entonces, tú tienes que ver qué suplemento le voy a dar al paciente, que además de que tenga calorías, pues tenga vitaminas. Claro. Me Adelante. gustaría, Sí. la bacteria Helicobacter pylori, que es lo que están preguntando, está asociada más a cáncer gástrico. Bien. Eso lo encuentras a través de una endoscopía, se toma una biopsia y se manda a analizar. Si tú tienes Helicobacter pylori, tenemos que erradicar la bacteria porque desde 2006 la OMS la declaró como un factor de riesgo para cáncer gástrico, pero en este caso es más arriba. No tendría tanto que ver con el cáncer de colon, pero sí con el cáncer gástrico, y si lo tenemos hay que erradicarlo. Bueno, y además es que todos los síntomas como que se confunden, ¿no? Con una colitis, un síndrome de intestino irritable, también piensas que es una colitis y resulta que traes la E. pylori, pero ante cualquier síntoma, doctor Job, pues acudir al médico, ¿verdad? Sí, definitivo. Debe ser el mensaje prioritario de este programa y de nosotros hacia nuestra población de pacientes, aunque no sean pacientes que nos buscan por cáncer de colon, ¿no? O por cáncer de mama, que no tengamos una distinción, este paciente viene por cáncer gástrico. Es un poco identificar que podemos desarrollar otro cáncer en una misma persona, o que esa misma persona puede transmitir la información a su familia. Oye, escuché de mi médico esto, es muy importante que te vayas a revisar. Somos educadores en salud también. Bueno, ahora quisiéramos también que nos completaran, así como el estudio que ustedes realizaron,
nadie sabíamos que nos teníamos que hacer una coloscopía de los 45 años hacia arriba una vez al año o una vez cada 8 años. A ver, platíquenos, porque ya en nuestro esquema, si es una detección oportuna del cáncer de mama, hacerte tu Papa Nicolau, hacerte estudio de lo que es en los caballeros, que es la próstata. Entonces ya hay que incluirla también dentro de nuestra medicina preventiva. Justo eso es lo que acabas de decir, es importantísimo. Papa Nicolau, mamografía, ya nuestra población ya hasta se las programa, ¿no? De que dicen, sí, claro. Ya tengo que ir con mi ginecólogo para acá, mi Papa Nicolau, ya voy acercándome a los 40 años, ya me toca la mamografía. Tendríamos que hacer la conciencia de que me voy acercando a los 45 años, ya me toca mi colonoscopía. Tampoco no es que te la hagas cada año, es una colonoscopía normal, la debes de volver a hacer de 8 años más. Si todo salió normal. Si todo salió normal. Si encontramos pólipos, si quitamos pólipos, ya depende mucho, o cada paciente, depende de la cantidad de pólipos, del tamaño del pólipo, de la histopatología o del diagnóstico de este pólipo, es de que tenemos que hacer colonoscopias al año, al 3 años o 5 años. Pero no, es colonoscopia de 45 o 50 años y depende del resultado, ya se ve la prioridad de cada... ¿Y con qué médico tenemos que acudir? ¿Cuál es el especialista para ello? Para hacer las colonoscopías, aquí en Guadalajara, ahí las especialidades que lo hacemos es coloproctólogos, los gastroenterólogos y endoscopistas. ¿Y la endoscopía cada cuándo, doctores? Porque ya nos están incrementando nuestra cartilla. Aquí lo que pudiera decir es que el cáncer está asociado a, mientras más edad, más probabilidad de desarrollar un cáncer. Está muy asociado a mutaciones que van padeciendo con la edad. Entonces, bueno, el humano vive más. La edad media de antes era 30, 40 años. Por eso entonces ya se ha extendido en los la 70, edad 80, sí. Claro. Entonces, con mayor razón, tengo que estarme haciendo los estudios, lo llamamos screening de rutina, porque tengo el riesgo de desarrollar cualquier cáncer. A pesar de no tener ningún factor de riesgo, lo puede desarrollar. Por eso es la importancia de la prevención. La endoscopía en México no está tan establecido. Hay países como, asiáticos en donde el cáncer gástrico es mucho más frecuente. Ahí se recomienda a partir de los 40, 45 años también. En México la endoscopía no tanto, pero volvemos a lo mismo, hay que escuchar el cuerpo. Si tú tienes algún síntoma, lo que yo siempre les digo como oncóloga es, si yo tengo un síntoma, voy con el especialista, no tendría que ir con el oncólogo a que me diagnostique. Si tengo problemas gastrointestinales, voy con el gastro. Si tengo problemas del colon sangrado, voy con el procto. Si tengo problemas dermatológicos, voy con el dermatólogo y él es el especialista que me puede abordar o que me puede atender. Él puede hacer el diagnóstico y si desafortunadamente se diagnostica un cáncer, él es quien nos va a referir o lo va a referir con el oncólogo para el tratamiento adecuado del paciente. Pero respondiendo a la pregunta, la endoscopía arriba de 40, 45 años, obviamente hay que conocer los factores de riesgo. El cáncer gástrico no es tan frecuente como un cáncer de colon, pero sí valdría la pena, si hay algún síntoma, hacérnosla. Bien, me queda claro que ahora ya se extendió la calidad de vida, o sea, ya es más, pero ya vemos que ahora hay muchas situaciones que tenemos que estarnos revisando. ¿Pero eso a qué se debe? A la vida sedentaria, a una mala nutrición, a una vida acelerada, al estrés, porque ahora dices, tienes que cuidar del cáncer de colon, del cáncer de mama, del cáncer de... O sea, ya, aunque se ha extendido la calidad de vida. Sí, claro. Algo que llama la atención es que pues, dos enfermedades muy importantes en cuanto a cáncer se refiere tienen una condición metabólica muy importante. Cáncer de mama le da más a las pacientes obesas, tiene una condición de gravedad, incluso ser obeso, tener diabetes, el tema de la hipertensión, ser sedentario. Es eso, sí. Y todo eso impacta. Y ahora escuchamos de colon, que el sedentarismo, la obesidad, la mala alimentación, el tabaco, el alcohol. Y entonces no son enfermedades aisladas, son enfermedades que involucran a todo el cuerpo, son metabólicas, son de la economía corporal. Y muchas veces un paciente con un cáncer de colon es diabético, muchas veces, e incluso es un factor de riesgo para desarrollarlo. Entonces tenemos que cambiar, doctora, esta calidad de vida con una buena nutrición. Me llamó mucho la atención que usted decía, lo puedes ir midiendo desde tu peso corporal, desde tu cintura, sí. Que dices, a ver, ya traigo sobrepeso, quizá no obesidad, pero traigo un sobrepeso, ¿verdad? Sí, de hecho, por ejemplo, una circunferencia de cintura en un hombre mayor a 90 implica también un riesgo ya metabólico, como comentan, y una circunferencia de cintura mayor a 80 en mujeres también implica también un riesgo metabólico. Entonces, hablando acerca también del cáncer de mama, se hizo un estudio allí en nuestro hospital que el consumo también de altas grasas saturadas o de carnes también se relacionó con cáncer de mama.
entonces de mayor consumo también de grasas. Igual también, otra vez el cáncer de colon también se relaciona, y como comentó mi compañero, efectivamente el hecho del sedentarismo y también tener un consumo alto en grasas saturadas, no tomar agua y la circunferencia de cintura, de hecho, ya es más importante que el índice de masa corporal. O sea, tenemos que tener más cantidad de músculo que de grasa, porque la grasa es un factor inflamatorio que provoca un estrés metabólico y que obviamente va a desencadenar pues que a nivel genético se desarrollen enfermedades también. Pues muy interesante lo que acaba de comentarnos la nutrióloga. Todo eso tiene que ver el factor obesidad, y que somos un país y un estado a nivel nacional y a nivel mundial con un exceso pues de habitantes con obesos. Entonces de ahí hay que retomar el rumbo, porque sí podemos apostarle a la prevención y nunca es tarde para hacerlo y cambiar estas rutinas, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a un corte comercial y regresamos para que cada uno de ustedes nos diga los resultados de esta campaña, si van a ser ustedes constantes en esa socialización a la población, y aquí incluirlo, a mi parte como periodista, al sector salud para que se una también con todas estas instituciones, que no dejemos a un lado los cuidados del colon, del cáncer de colon. Regresamos. Regresamos este domingo con el tema del cáncer de colon. Ahora yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Sabemos la estadística o se ha hecho un muestreo de cómo anda Jalisco en cáncer de colon? Nada más se hizo una campaña por parte del Hospital Civil que apoyó en cierto sentido el Instituto de Cancerología, pero hacemos el llamado que hay otras instituciones del sector salud y que aquí la Secretaría de Salud también puede incluirse en este tema, o de seguro lo está haciendo, pero que hay que replicarlo, ¿verdad? Claro, yo creo que la importancia de esto es como hacerlo, ver los resultados y no dejarlo a la y se va. Porque yo le preguntaría al doctor Francisco, y aquí también el doctor Job que nos aclare, y la oncóloga que está aquí con nosotros, Citlali, de 10 personas en Jalisco, ¿sabemos cuántas tienen algún problema de colon? No es como tal, lo que sí es de que de cada 10 personas solamente una se va a hacer una colonoscopia. ¿Por qué? Porque no tenemos esa información en la población. ¿Y por qué no la tenemos? Sería muy bueno decir, bueno, que ya lo pueden medir como oncólogos del cáncer de mama, pero del cáncer de colon, que ustedes están preocupados, yo creo que servirá este ejercicio para que se pueda tener más estadísticas. La intención es repetir esta campaña cada año y siguiéndonos más, ¿cómo se podría decir? Pues más intensos para la detección oportuna. Que sea una campaña permanente, o sea, ver las maneras, ver las instancias necesarias para estar llegando a la población, o sea, estar llegando a los centros de salud, estar llegando a algunas colonias para estar dejando esa semillita del cáncer de colon. Claro, y más cuando los síntomas no son no es tan asintomático, ¿verdad? Sí. O es muy silencioso. Sí. Nuevamente retomamos, doctor Job, ¿es de los 45 en adelante los que se tienen que hacer la colonoscopía? Así es. Fíjate que no tenemos una proporción de personas que llegan en nuestro estado con este diagnóstico, pero un poco reflejando lo que sucede en el Hospital Civil de Guadalajara, nosotros en el transcurso de estos años, que ya tenemos estadística, tenemos rondando unos 500, 600 pacientes tratándose, diagnosticándose, o de primera ocasión 300 pacientes cada año. Esto solo en el 2022. Se ha venido viendo incremento en las consultas oncológicas conforme han pasado los años, llamando la atención que 2020 eran 9,000 consultas oncológicas, 2021 13,000 y 2022 fueron 17,000 consultas oncológicas. Claro. Entonces, eso habla de la proporción de personas que estaremos enfermas de esta condición. De ahí lo importante, doctora Citlali, de nunca estar de retomar, porque de seguro ustedes se sorprendieron de la campaña que se hizo y los resultados, ¿no? De que el cáncer de colon. Y ahora, esta cuestión cultural de que nadie quiere una colonoscopía. ¿Por qué? Siempre me preguntan cuál es el procedimiento. Para hacer una colonoscopia. Y explique a detalle lo más sencillo y claro que es la colonoscopia. Yo lo que empiezo diciéndoles, no les va a doler, no van a sentir, los vamos a sedar.
Generalmente al paciente se tiene que laxar porque al final vamos a revisar el colon. ¿Quién lo hace? El coloprocto. Así como se entra una cámara por la boca para hacer la endoscopía, es lo mismo. Es una cámara que entra por el ano, por el recto y va a revisar todo el colon en busca de alguna tumoración, en busca de algún pólipo que habían comentado, por si está para poderlo resecar. Es incómodo porque tienen que meter gas para poder distender el colon y para poder Y observar. aparte un líquido para poder evacuar y dejar limpias las paredes y poder revisar, ¿no? Telaxan es un laxante que lo tomas un día antes. Pero doctora, no barre todo lo que es la flora intestinal y dices, otra vez con la flora intestinal, ¿no es muy agresivo? No, la verdad es incómodo porque pues todo el día vas a estar haciendo del baño porque va limpio, tienes que tener una dieta de líquidos claros, no vas a comer en las últimas 24 horas para que esté limpio, pero no, la verdad es que yo creo que será un día de incomodidad, pero créanme que prefiero vale la la pena la incomodidad detección. a que me quiten un pólipo a tiempo, a que me diagnostiquen un cáncer en 2 o 3 años. Y algo muy importante que tiene que quedar muy en claro para la población en general, arriba de 45 años, irme haciendo la idea que tengo que hacerme la colonoscopía. Pero si yo tengo un familiar de primer grado, papá, hermano o hijos que tiene un cáncer de colon menos de 50 años, yo me tengo que bajar 10 años para empezar a hacer la colonoscopía. Ejemplo, mi papá tuvo un cáncer de colon a los 50, yo a los 40 tengo que empezar con el estudio porque O sea, eso es como una regla. Regla, Sí, como una regla. familiar de primer grado, menos de 50 años, yo tengo que empezar 10 años antes de cuando se le diagnostica el cáncer a mi familiar de primer grado. O si tengo 2 familiares, no importa la edad en que se desarrolló el cáncer, arriba de los 50 yo estoy obligado a hacerme la colonoscopía, tengo o no tengo síntomas, por lo que habíamos comentado de que hasta el 20% están relacionados a síndromes genéticos hereditarios y aquí pudiéramos hacer la diferencia. Pero sí, el antecedente pesa mucho cuando se diagnosticó con mi familiar y empezar 10 años antes de cuando se le hace el diagnóstico. Pues eso es muy importante, ¿verdad, doctora? Sí, de hecho, también hablando acerca de dieta de líquidos claros, se refiere también a gelatina, té, jugos colados, o sea, básicamente paletas de hielo, para también como conocimiento general, ¿no? Y se prepara así el paciente. Bien, doctor Francisco. Sí, yo quisiera, ahorita que estaba la doctora Citlali platicando de la colonoscopia, más para que la gente, digo, no es que vamos a obligarlos, más para que tenga una dimensión, una idea de qué es esto. Sí, cuando hacemos colonoscopias de screening, encontramos los tumores en estadios tempranos. Se operan y muy probablemente estos pacientes de estadios tempranos van a tener una sobrevida de un 91% a 5 años. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente lo encuentra en una etapa temprana por una colonoscopia de screening, va a estar con una sobrevida del 90%. Al contrario, el paciente que ya llega con síntomas, que ya llega con un sangrado, que ya llega con pérdida de peso, que es un paciente con un estadio ya avanzado, solamente va a tener una sobrevida de 14% a 5 años. O sea, por una parte, si te diagnosticas un tumor de colon a tiempo, vas a tener una sobrevida del 91% a 5 años. La contraparte, si te lo diagnosticas ya cuando tienes síntomas, que estás con pérdida de peso, que estás sangrando, que estás obstruido. A ver, esos síntomas me interesan mucho para que la población no los grabemos. ¿Cuáles son los síntomas que pudiéramos decir, híjole, que podría haber algo ya que está fallando? Pérdida de peso Pérdida de peso sin ninguna O sea, que no dieta. están haciendo exactamente. Y de repente dices, ya bajé. Pérdida de peso y pérdida de talla sin ninguna explicación. Evacuaciones con sangrado que no sea una enfermedad hemorroidal, o sea, que es un paciente que lleva más de 5 o 6 meses sangrando. Cambio en las formas de las evacuaciones, que empiecen a evacuar muy delgado, o una distensión abdominal que no se resuelva con un manejo para síndrome de intestino irritable. ¿Qué quiere decir? Que el paciente ya está tan distendido de su abdomen que incluso ya no puede evacuar. Esos ya son datos de una enfermedad muy avanzada, que como te digo, ya esos pacientes que nos llegan muchísimos al Hospital Civil del Instituto, nos llegan así ya avanzados. Ese paciente que ya llegó avanzado va a tener una sobrevida de solamente el 14% a 5 años. Entonces, es la diferencia tan enorme de un tumor inicial, que tiene una sobrevida del 91%, a un tumor ya avanzado, que solamente van a tener una sobrevida del 14%. Entonces, digo, si me dicen que me voy a... O sea, si es detectable a tiempo, es curable. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Totalmente. Así. Y agregaríamos cáncer en etapa 1, muchas veces la cirugía y no necesitas Es más curativa. tratamiento. Y ya.
Cáncer etapa 2 hay que valorar si le vamos a dar quimioterapia, cáncer etapa 3 ocupan definitivamente quimioterapia y 4 es un cáncer que no se va a curar como ya lo habían comentado. Entonces, un cáncer detectado a tiempo etapa 1 te operan y no ocupas más tratamiento, hay que estarte vigilante obviamente, pero ni siquiera necesitas quimioterapia, vaya. Bien. Y en México, bueno, en general en los países del tercer mundo, el 70% de los cánceres se diagnostican en etapas avanzadas. Tenemos que empezar a cambiar esas estadísticas para detectarlo a tiempo y hacer la diferencia. Bien, pues a esta información muy interesante del cáncer de colon nos están pidiendo un corte, pero ya regresamos a las conclusiones. ¿Qué debemos de hacer si tenemos de 45 años en adelante? Nuevamente retomar los síntomas, con quién debemos acudir, la nutrición y todas las recomendaciones que los expertos de hoy nos están comentando este domingo. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos con el tema de cáncer de colon, que tiene que ver mucho con la nutrición, con la obesidad, también con el ejercicio, con las cuestiones genéticas, pero nunca es tarde para de inmediato tomar cartas en el asunto y hacernos nuestros chequeos correspondientes. Ya estamos en el bloque de conclusiones. Vamos con la doctora Citlali, ella es oncóloga. ¿Qué mensaje da a la población? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el reto también de las instituciones del sector salud? Número 1, pudiéramos decir que muchas veces el cáncer no lo podemos prevenir. A pesar de todo lo que hagamos, no lo podemos prevenir, pero sí lo podemos detectar a tiempo y es la diferencia. Como lo comentábamos, hay que conocer tu cuerpo. Los síntomas están ahí por algo. Todo síntoma que no mejore, hay que buscar al especialista para que el especialista te aborde, te dé el diagnóstico que necesitas y te mande o te haga los estudios correspondientes. Muchas veces no van porque tienen miedo, ignoras el síntoma, dices, bueno, ahí que se quede, pero el cáncer va a dar problemas. El cáncer, si no lo atiendes, va de ser algo localizable y curable, puede convertirse en una enfermedad incurable. Entonces, no hay que tener miedo. En el Instituto Jalisciense de Cancerología tenemos un proctólogo, un gastroenterólogo que hace las colonoscopías, tenemos a los cirujanos, tenemos el equipo necesario. Si creen que tienen alguna sospecha de cáncer, un diagnóstico de cáncer, con mucho gusto los podemos atender. Las puertas están abiertas y se van a dar cuenta cuando lleguen que somos un equipo multidisciplinario que vamos a estar ahí para lo que pudieran necesitar y a sus órdenes. Entonces, nuevamente retomamos que pueden ir ahí quienes tengan 45 años en adelante. Nosotros no estamos haciendo la campaña como la hizo el Hospital Civil. Pero si alguien llega, quiero hacerme una colonoscopía, tienes que tener determinada edad, ¿no? Claro que sí. Si tú quieres hacerte mamografía, Papá Nicolau, colonoscopía, tenemos el equipo, tenemos el material. Se puede hacer, se les abre el expediente. Son pacientes que están en screening, en abordaje. Si no es nada, se les da de alta y si tienen o si se diagnostica un cáncer, pasan con los especialistas donde van a ser atendidos. Las puertas están abiertas y para los estudios de tamizaje sí los hacemos en el hospital. Doctora, ¿hay más cáncer de colon en hombres o en mujeres o cómo es? Las estadísticas del Instituto Jalisciense de Cancerología, 57% más frecuente en mujeres, que clásicamente se refiere que es más común en hombres, pero en nuestras estadísticas lo estamos viendo un poquito más frecuente en mujeres. Bien, pues interesante este dato. Doctor Hoff, ¿cómo concluye usted también como especialista en lo que son hospitales civiles? Y a ustedes sí, ahí tienen la campaña. Sí. Adelante. Sí, bueno, la conclusión a mi persona es que nos queramos más, ¿no? En todo lo que respecta a alimentación, la condición de obesidad, la condición de no fumar, la condición de no tomar alcohol, de hacer ejercicio, de movernos y que escuchemos a nuestro cuerpo, que si bien es cierto le hagamos caso a esas edades de screening o de tamizaje para acercarnos a los especialistas. ¿Tamizaje es como un chequeo general? ¿Así le llamamos al tamizaje? Sí, tamizaje es hacer una prueba que se difunde a una gran población, que bien. se difunde a muchas personas y que algunas de ellas tendrán la condición, la enfermedad, que se estudiaría en tal caso, ¿no? Entonces el mensaje es que nos queramos un poquito más, que nos escuchemos, que nos sintamos y que nos evaluemos nosotros como personas. Y bueno, también que este programa llegue, espero, a oídos de personas que tienen capacidades de cambiar las políticas públicas, las políticas de acción en salud, como lo hacemos en cáncer de mama, que ya está muy bien establecido y difundido a toda la población que tienen que ir a los 40 años y es una gran campaña, que también lo sea para cáncer de colorectal. Entonces,
Esa es mi conclusión. Yo creo que, doctor Job, también aquí tomarlo ya como parte de nuestros chequeos, ¿verdad? E inclusive checar todavía las cuestiones de cómo están nuestros riñones, también por casos, no es el tema, pero ya dentro también de si sería el Papa Nicolau, casos, por ejemplo, de próstata, y eso ya tenerlo culturalmente dentro de nuestro hogar como una revisión continua, ¿verdad? Así es, definitivo. Tiene que ser ya parte de nuestro andar, de nuestra vida diaria, de nuestra evaluación Por cada supuesto. que llega tal o cual fecha de nuestra vida, ¿no? Bien. ¿Es muy caro un cáncer de colon? ¿Muy costoso Sí, tratamientos? y siempre todo eso? que sea avanzado va a ser muy caro. Siempre que sea avanzado va a ser muy caro. Conforme más temprano sea, más barato va a ser tratarlo, y también justo eso en cuestión de políticas públicas incide. Bien. Tratar siempre a una persona con menos avance de la enfermedad es mucho más barato que una persona con enfermedad avanzada. Bien. Gracias, doctor Job. Doctora, maestra. Añadiendo lo que comenta el doctor, es muy importante también, además de la obesidad, el sobrepeso. O sea, no esperar a que llegue la obesidad, sino el sobrepeso, que es el exceso de peso. O sea, a partir de que tú ves de que tu talla de tu ropa, caray, ya no me cierra, esta blusa ya no me queda, etcétera, ya también es un foco de prevención, ¿no? Básicamente. Y además de la alimentación, es muy importante el consumo de lactobacilos. Lactobacilos que vienen, por ejemplo, en el yogur, o incluso también vienen en pastillas, muy importante. Pero muchas veces quitan el lácteo y Para la viene así prevención. como el yogur. Ah, bien. Como preventivo, porque los Bien. lactobacilos nos dan una flora bacteriana buena, y obviamente estos, al momento que tú consumes una fibra, alimenta estos lactobacilos, o sea, no ir solo, que se llama un simbiótico, lo llamamos en nutrición. ¿Por qué? Porque va a alimentar estos lactobacilos que van a hacer que mejore obviamente nuestro intestino y la absorción de nutrimentos, y también como manera preventiva. Entonces, como conclusión, tener una mayor masa muscular, disminuir la cantidad de nuestra grasa corporal, hacer actividad física, no consumir alcohol, disminuir el consumo de carnes rojas. Y Esos son los que no. son Porque exactamente. aquí me están diciendo, bueno, que nos diga qué sí podemos comer y qué no. Básicamente, evitar completamente el consumo de embutidos, De principalmente. embutidos. Todo lo que viene enlatado. Todo, enlatado sí se puede ir a consumir. ¿Embutidos a qué me refiero? Salchicha, me refiero a jamones, me refiero al salami, todo eso son porque Son tienen los nitrosaminas, son los embutidos. embutidos, exactamente. Entonces hay que ¿Qué quitarlos. más quitamos de nuestra mesa? De la mesa, pues obviamente el consumo también de sodio se pudiera también relacionar, bueno, más que nada para hipertensión. Sí. Y obviamente también todo lo que venga empaquetado. Empaquetado tiene también mucha cantidad de sodio. Todos aquellos envolturas que son como de aluminio, que Sí. se escuchan, tienen mucha grasa saturada. Entonces, obviamente, todos los alimentos procesados, evitarlos. Que sí consumir frutas, verduras, leguminosas, como les comenté, frijoles, haba, lentejas, garbanzo. El consumo también de carnes magras, magras quiere decir sin grasa. Por ejemplo, pues sí puede consumirse la carne de res, pero como les comento, también una carne asada, como tiene, también generan un componente, también eso se relaciona también con las enfermedades oncológicas. Bien, pues yo creo que nada en exceso, ¿verdad? Exactamente, En conclusión, sí. y a movernos. Yo recuerdo que la Secretaría de Salud tenía un programa en donde todos sus trabajadores a determinada hora ya empezaban a moverse y todo, porque la vida se ha vuelto muy sedentaria. Sí, básicamente moverse, hacer cualquier tipo de actividad física. Yo les comento Mover a los los pacientes. intestinos también. Sí, ya sea bailar, caminar, correr, lo que ustedes quieran, pero que algo que te guste para que lo hagas de manera continua. Bien, muchas gracias a la maestra, a la doctora por darnos toda esta información, porque ya incluye tanto de la nutrición. Nunca dirías, hay una nutrición para algún cáncer de colon y evitarlo, es muy importante. Y bueno, doctor Francisco, ¿cómo cierra usted? Bien, primero agradeciéndote el tiempo, la apertura, porque justo lo que queremos es darle difusión a este cáncer de colon. Queremos que la gente ya lo tenga, como bien lo dijiste hace un momento, ya lo tenga programado en esas fechas importantes de la vida. O sea, a tus 45 años ya ir pensando, ya pasaste por la mamografía, ya pasaste por el Papa Nicolau, ahora viene la colonoscopía, que es algo muy, muy importante, la prevención. Y nada, otra cosa que a mí como coloproctólogo nos pasa mucho, me preocupa mucho, son pacientes que llegan a la consulta con hemorroides de 1 año de evolución. Entonces, esos pacientes, que se atiendan a tiempo. Así es. No, en cuanto tengan un síntoma, como lo decía Citlali, un síntoma y un sangrado no es normal. Hay que acudir a un especialista, ya sea el coloproctólogo, el cirujano, a alguien, y ya el especialista sabrá cómo dirigir a esta persona para que se haga algún estudio y descartar alguna malignidad, porque son muchos los pacientes que llegan pensando que son hemorroides, automedicándose por hemorroides, y que al fin y al cabo es un tumor de colon o de recto que ya está avanzado
y que automáticamente ya le quitó sobrevida a ese paciente el atenderse. ¿Una biometría hemática o una química sanguínea no nos daría un... No, o sea, eso podría presentar una anemia. Por el sangrado Por el sangrado constante. podría ser algo ya muy tardío. Que también no es, digo, hay pacientes que llegan con anemia por alguna otra causa, que los vas a operar de la vesícula, de una hernia, y lo ves con una anemia, ese paciente hay que hacerle una colonoscopia. Doctor, ¿qué van a hacer con estos resultados de esta campaña? Usted me dice que es cada año, ¿y cómo van a hacer para que sean no cada año, sino quizá 2 o 3 veces al año? Ok, justo en esta semana estamos presentándoselo a los directivos del Hospital Civil, que estuvieron siempre apoyándonos, siempre estuvieron ahí atentos de la campaña. La intención es ver la manera, ver el camino adecuado para, aparte de hacerlo cada año, hacer algo permanente, que existan esta vía o esta apertura permanente, o incluso buscar las instancias fuera del Hospital Civil, en algunas instituciones o algunos centros de salud, para ir a llevar esta información a la población. Bien, entonces concluimos que el cáncer de colon es multifactorial, que tiene que ver con cuestiones genéticas, que tiene que ver con la nutrición, con la alimentación, con la vida sedentaria, con tantos productos que nos están dañando, y que pues la persona no consume agua, que la persona también pues no hace ejercicio y es obesa. Así es. ¿Algún otro punto más importante que agregar? Y que es de determinada edad, ¿no, doctor Job? Porque a lo mejor una persona diría, bueno, mi hijo tiene 5 días sin evacuar y tiene 30 años. No tiene nada que ver eso, o 20 años, sino que es a partir de los 45. Sí, bueno, la edad es muy determinante, pero no es la única situación que uno tiene que poner atención, ¿no? Son los síntomas y la herencia, que es el 20%, y nuestra vida día a día, y ser gordito, no ser gordito, tener diabetes, no tener diabetes, Claro. Cuidarnos, ¿no? Es Y yo creo que la prácticamente pandemia también nos golpeó en ese sentido de que se incrementaron más casos en determinados padecimientos, doctora y doctores, porque se dejaron de tratamientos y también de conocer tu organismo, y estabas con un estrés total y con una ansiedad total en muchos sentidos. Y yo creo que es el momento de que las instituciones del sector salud y que la población retomemos el rumbo, que la salud es lo más preciado y lo más importante, ¿verdad, doctor Francisco? Así es, hay que, justo la pandemia, aparte de que como médicos nos enfocamos mucho, había cirujanos, coloproctólogos, oncólogos tratando el COVID, todo este tamizaje, todo esto se dejó a un lado, obviamente porque era muy importante esta pandemia que vivimos. Estamos en el momento de retomar toda esta prevención, retomar estos estudios para diagnosticar a tiempo este cáncer, pues. Bien, aquí hay una pregunta para la nutrióloga donde nos decían, ¿por qué satanizan los lácteos? Entonces, ¿los lácteos son buenos o malos? Los lácteos son buenos. El problema aquí que son cuando es un lácteo que tiene mucha cantidad de grasa, por ejemplo, hay que evitarlos, la panela, el requesón, obviamente preferirlos ya pasteurizados porque puede tener riesgo de brucelosis. Los lácteos nos dan proteínas, nos dan también vitaminas, pero claro que son buenísimos los lácteos porque muchas veces se quitan, pero no son buenos, lo contrario. Bien, pues ahí está todas las recomendaciones, todo el problema que tenemos del cáncer de colon, pero cómo resolverlo. Agradecemos mucho a la doctora Citlali, gracias por haber estado con nosotros este domingo y por toda la información. Gracias a ustedes. Doctor Hogg, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y doctora María de Jesús, muchas gracias por estar este domingo, nutrióloga que nos dio muchos tips también de salud. Y doctor Francisco, ojalá que no paren estas campañas tan intensas para detectar a tiempo cáncer de colon. Esperemos que no. Muchas gracias y buen domingo. Bien, así es. Y gracias a usted, de su familia, hoy sabemos más de cómo evitar un cáncer de colon. Y bueno, que tenga buen domingo y excelente día.